Bienvenidos a esta nueva sesión de la mesa de análisis internacional que tenemos con Grupo Intereconomía, Tele1 de Argentina y Boletín de Información e Inteligencia Estratégica desde México. Damos la bienvenida a Rafael Núñez Huesca de Grupo Intereconomía desde España. Bienvenido, Rafael, gracias por tu presencia. Bueno, el placer es mío, es un honor, Miguel, estar de nuevo contigo y con el resto de amigos y hermanos de Hispanoamérica. Y desde Argentina tenemos la presencia del filósofo, abogado y teólogo Hugo Verdera, conductor del programa Un Compromiso con el Laico de Tele1 de Argentina, y al fundador y director de Tele1, nuestro compañero y amigo Juan Manuel Soaje Pinto. Bienvenidos, compañeros, amigos, a esta nueva entrega de nuestra mesa de análisis internacional. Un gusto, Miguel Salinas, por compartir este programa desde Buenos Aires y aquí al lado del doctor Verdera, que para mí es un gusto. Lo mismo digo, un gustazo estar con ustedes. Bien, vamos ahora a enlazarnos con España, con nuestro compañero y amigo Rafael Núñez Huesca de Grupo Intereconomía. Rafael, es un gusto tenerte y bueno, pues con toda la situación que estamos viendo tan vertiginosa y convulsa en España, qué mejor que un experto como tú que está viviendo y dando seguimiento a toda esta situación, nos puedas dar un panorama general de lo que está sucediendo en esta mesa de análisis internacional que estamos haciendo con algunos países de Hispanoamérica. Bienvenido, Rafa, y bueno, pues darnos por favor una imagen general de cómo está la situación en España, por favor. La situación en España, pues ciertamente es preocupante por la inestabilidad que supone que en tan poco tiempo se haya producido un cambio abrupto en el gobierno de la nación. Como saben ustedes, Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, el líder del PSOE, provocó una moción de censura al presidente Mariano Rajoy del Partido Popular, el Partido Conservador, una moción de censura en el Congreso de los Diputados que precisaba de la mitad más uno de los congresistas, una moción que fue exitosa, que se logró, por tanto, desplazar al presidente Mariano Rajoy y que hoy, desde hace una semana, hay, por tanto, un nuevo presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez, y que hay que recordar, porque no es un asunto menor, que fue elevado hasta la presidencia gracias a los apoyos de la extrema izquierda y de algunos partidos de carácter regional separatista. Fue apoyado por Pablo Iglesias, líder de Podemos, y fue apoyado por una serie de partidos catalanes y vascos que aspiran a la ruptura y a la quiebra moral, política y geográfica de la nación española. Estos son los aliados de Pedro Sánchez. Bien es cierto que una vez lograda la presidencia, no por las urnas, repito, sino por una operación parlamentaria, una operación perfectamente legítima y legal, pero que no ha pasado por las urnas, esto hay que recordarlo. Bien es cierto, repito, que esta operación, una vez obtenido el éxito por parte de Pedro Sánchez, parece haberse olvidado, vamos a ver si esto sigue siendo así, de sus socios radicales que le auparon a la presidencia y ha configurado un gobierno de perfil moderado, de perfil centrista, que ha sorprendido a propios y a extraños y deja, por tanto, en una situación un tanto incómoda al que era y sigue siendo el partido centrista de España, que es el partido Ciudadanos de Albert Rivera. En Ciudadanos están sorprendidos y preocupados porque parece que ese espacio del centro moderado que ocupaban ellos, parece que Pedro Sánchez está queriendo pescar en el caladero habitual de los votos del partido centrista. De manera que estamos a la expectativa porque, como digo, en España se están sucediendo muchos cambios de manera muy rápida y siempre está en el horizonte, como no, la situación del separatismo catalán en Cataluña. Es el desafío principal que tiene en estos momentos España y todo el mundo está a la expectativa de cómo gestionará ese gigantesco problema el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Perfecto, Rafa, muchas gracias. Si me lo permites, en un momento más vamos a continuar con este tema que da para mucho. Ahora quisiera hacer la misma pregunta que nos dé una actualidad sobre la situación de Argentina a nuestros compañeros de TV1, querido Juan Manuel Soaje. ¿Podrías darnos un panorama de cómo está la situación actual en Argentina, por favor?
Hay dos puntos graves que están ocurriendo en la Argentina. Por supuesto, uno es económico y el otro tiene que ver con la moral, ¿no? Con la vida, etcétera, que es la costumbre y cultura de los argentinos. Particularmente, ambas, aunque parezcan discordantes, están unidas en un tronco, porque la economía rige, y la economía, cuando uno depende del dinero extranjero, viene condicionado con determinadas prerrogativas, leyes, ideas, compromisos, y todas estas cuestiones son las que alteran un poco el sentido de lo que estamos llevando adelante. Argentina es un país que desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri ha adquirido y ha gobernado pura y exclusivamente con deuda externa. Ha heredado una deuda de alrededor de unos 300.000 millones de dólares del gobierno de Cristina Kirchner y del matrimonio Kirchner, pero ha abultado en 2 años y medio, casi 3 años cumpliéndolo con ahora en diciembre, de alrededor de 176.000 millones de dólares. O sea, sumado a eso hemos superado los 520.000 millones de dólares, de los cuales hay vencimientos obligatorios que hay que cumplir año a año. Ese dinero sale de las arcas de los impuestos de los argentinos o de los superávit de exportaciones, cosa que estamos teniendo déficit. Por lo tanto, Argentina está endeudándose año a año. El gobierno del Mauricio Macri acaba de tomar una deuda de 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, con la aprobación del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos afines privados, de los cuales el Fondo Monetario es, digamos, el intercedor, es el que media, el que aprueba que otros bancos provean los créditos, entre comillas, blandos para el gobierno argentino. Estos que se han realizado últimamente, por ejemplo, en el 2016, el gobierno de Macri tomó 34.800 millones de dólares, en el 2017 45.500 millones de dólares y en el 2018 46.500 millones de dólares hasta hace poquito. Acaba de firmar con el Fondo Monetario, como les comentaba, 50.000 millones más, lo que suma 176.800 millones de dólares. Es mucho dinero. Esto, por supuesto, está gestionado a través del Banco Mundial. Y el Banco Mundial ha venido con determinados lineamientos. Esos lineamientos involucran también leyes y cumplimientos que, para el Banco Mundial, la reducción de la pobreza, que es uno de los lineamientos que tiene el gobierno de Mauricio Macri, es tratar de llevar adelante determinadas leyes, por ejemplo, la ley del aborto. Claro. Pero sumado a eso, nosotros estamos transitando una inflación galopante, estamos transitando un desabastecimiento galopante, estamos transitando un déficit de importaciones, déficit fiscal, déficit en la balanza de pagos y, por supuesto, eso promueve también una recesión en lo que hace al consumo. El salario está bajo, hay negociaciones limitadas entre empresas y el propio Estado que interviene para que las paritarias, que es el medio de negociación entre privados, tenga lugar, y eso ha logrado de que los salarios se mantengan bajos y las empresas puedan producir y evitar, entre comillas, el desempleo, cosa que es lo que está ocurriendo porque se han levantado todas las leyes de desempleo. También, en términos de lo que hace a la economía, se ha bajado todo lo que tiene que ver con las retenciones a empresas claves, especialmente empresas extranjeras, que tanto en los minerales, recursos naturales, petróleo, etcétera, hace que toda la producción que se realice tenga un bajo impuesto y no haya límites para la fuga de capitales. O sea, todo el dinero que producen pueden enviarlo a sus casas matrices, lo que provoca también una falta de circulante, cosa que se produce con mayores denominaciones de billetes, pero no en mayor denominación de números, sino en mayor cantidad de billetes, lo que produce también inflación. O sea, estamos en una crisis casi avisorándose, social, política, económica, y sin duda esto entra en lo cultural y en lo diario de los argentinos. Ese es el panorama en forma general. No se avisora que vayamos a salir en el futuro inmediato porque el gobierno gobierna con deuda. Por lo tanto, la deuda
se va incrementando año a año, todavía queda un año más de gobierno del presidente Macri y es muy probable que no podamos ni siquiera pagar los intereses de la deuda, que se acumulan en alrededor de 6.000 millones de pesos, equivalente a casi 2.200, 2.300 millones de dólares por día, lo que equivale a una fortuna. Claro. Oye, una pregunta, ¿qué tan cerca digamos se encuentra la economía argentina en estos momentos de enfrentar una situación como la que se dio a finales del siglo XX, digamos, cuando empezó todo este proceso terrible, ¿no? Claro, el famoso los cacerolazos y todo esto, exactamente. ¿Qué tan cerca están de caer en esta situación nuevamente? Bueno, el 2001 ahí fue cuando fue una fuga general de capitales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la dolarización o la crisis que se está viviendo en el gobierno de Fernando de la Rúa implicó que las empresas que habían invertido en la Argentina no estaban del todo seguras de que el gobierno pudiera mantener ese funcionamiento económico, lo que implicó que, como nuestra economía estaba dividida en el circulante, mitad en dólares y mitad en pesos, decidieron tomar todos los dólares y fugárselos fuera del país, lo que implicó una gran crisis y el famoso corralito y corralón, que implicó que la gente no pudiera tocar el dinero palpable, sino que se manejara a través de cheques o tarjetas de crédito. Estamos muy cerca de vivir eso, no porque falte divisa, sino simplemente porque el gobierno no ha puesto límites a las empresas para retirar el dinero que vayan ganando en la Argentina en dólares. Es un circuito vicioso en el cual se ha creado, donde tanto los inversores no han sido inversores genuinos en sectores de productividad, sino que es lo que se llama inversiones golondrinas en la bolsa de comercio. Compran títulos, claro. Esos títulos se le paga el 30% anual sin mover un dedo, sin producir absolutamente nada, y a fin de año hay que pagarle el 30% de lo invertido. ¿Qué hacen? Cobran ese capital más los intereses del 30%, salen, compran dólares y se los fugan fuera del país, lo que está implicando que el Banco Central tiene que estar volcando dólares o pidiendo dinero prestado afuera para suplir los dólares que las empresas se llevan. Por lo tanto, la crisis está en puerta, pero eso va a llevar a una crisis social, porque no hay poder adquisitivo para el consumo, la gente no se puede alimentar, no hay empleo, viven de planes sociales, de los cuales los planes sociales son dádivas que da el gobierno para que políticamente poder manipular a las clases obreras o la clase que no trabaja, que estamos hablando de casi 10 millones de argentinos de una población de 43 millones. O sea, estamos en una crisis grave social, que eso va a llevar a una crisis sin duda económica. Usted sabe que los capitales no tienen patria. Por lo tanto, claro, en el menor sentido que tenga el mercado, automáticamente fugan sus divisas y el país entrará en una nueva crisis y volverá a tomar más deuda, con la diferencia de que no tenemos fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad están vulneradas, tenemos el problema del narcotráfico, conflictos internos con diferentes sectores de lo que se llamarían pueblos originarios, y conflictos que se van mediando entre medio, como es el caso del aborto, que genera una división social entre los que están pro vida y los que están pro aborto. O sea, el gobierno ha colaborado a multiplicar la crisis económica, y esa crisis económica la quiere generar digamos, diluir entre conflictos de si vida sí o vida no. Cosa que magnifica la crisis moral en la Argentina. Bueno, claro, y de ese es el panorama que puedo decirte económico que estamos viviendo. Claro. Rafa, ahorita vamos a tocar a detalle, bueno, en la medida del tiempo posible, algunos de estos asuntos que nos acabas de dar como unos temas generales, pero antes de pasar a eso quisiera que nos dieras una explicación concreta para la gente que no conozca estos términos legales en España. ¿Qué es o en qué consistió la moción de censura que se ejerció sobre Rajoy? Y si esto se puede considerar una especie como de, vamos a llamarlo así, uno como golpe de Estado legal contra el gobierno, o
¿Y por qué se dio? O sea, yo entiendo que es una especie como de desconocimiento, se le retira un voto de confianza, no sé, quisiera que nos explicaras de la manera más clara para todos nuestros amigos que nos estén viendo a lo largo y ancho del continente americano y de otras partes donde nos verán, en qué consistió y qué significa una moción de censura de acuerdo a las leyes españolas, por favor. Por supuesto, Miguel. Es sencillo. Las últimas elecciones generales o nacionales en España dieron unos resultados muy fragmentados. Es decir, el Partido Popular ganó las elecciones, fue el partido más votado, pero no logró la mayoría absoluta dentro de las Cortes Generales. Las Cortes Generales, la Cámara Baja o el Congreso de los Diputados, que así se llama, de estas tres maneras se puede llamar nuestro Congreso, está compuesta por 350 diputados. Obviamente, la mayoría absoluta para poder gobernar con comodidad y sin necesidad de apoyos externos, la fuerza mayoritaria debería obtener la mitad de esos 350 diputados, que son 176. Con 176, el partido que esté en el gobierno puede gobernar sin ninguna necesidad de apoyarse en otras fuerzas políticas. No fue el caso del Partido Popular, que obtuvo menos diputados. Obtuvo menos diputados y, por tanto, ha estado, desde que ganó las elecciones, dependiendo de apoyos externos a su propio partido. En este caso, necesitaba del apoyo de los centristas, de Ciudadanos, y necesitaba también del apoyo puntual de algunas otras fuerzas regionales para lograr sacar adelante las leyes, para lograr siempre esos 176 diputados que son necesarios para gobernar el país. ¿Qué ha ocurrido? Que la sentencia judicial que todo el mundo esperaba en España y que tiene que ver con la corrupción del Partido Popular, el partido que estaba en el gobierno hasta hace una semana, ha precipitado una moción de censura porque esa sentencia ha condenado al Partido Popular, al partido que estaba en el gobierno, y las fuerzas de la oposición han decidido que esa situación no se podía tolerar y han conseguido coordinarse para derrocar al actual gobierno. ¿Cuál es la condición para que ese derrocamiento fuera efectivo? Para que esa moción de censura prevista en la Constitución y, por tanto, legal, tuviera efecto, pues que los partidos de la oposición lograran esos 176 diputados o más, en este caso han logrado 180, y, por tanto, así acabar con la presidencia del gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Básicamente se trata de esto. Es una operación, insisto, legal, es una operación prevista en las leyes y es una operación que se había procurado en 3 ocasiones anteriores, en los 40 años de democracia que tenemos en España, pero que en las 3 veces anteriores había fracasado. Las fuerzas de la oposición nunca, por su carácter heterogéneo, nunca habían logrado concitar el suficiente apoyo como para rebasar esa barrera de los 176 diputados. Esta vez, Pedro Sánchez, apoyándose en fuerzas radicales, algunas separatistas y otras comunistas, sí ha logrado rebasar esa barrera de los 176 diputados y, por tanto, se ha derrocado el gobierno conservador del Partido Popular. Espero haber sido lo suficientemente didáctico, Miguel. Así es, por supuesto, ya quedó muy claro cómo está la situación. Ahora, una pregunta. ¿Este gobierno de Pedro Sánchez se puede considerar, no sé si existe ese término en España, pero imagino que sí, un interinato, es decir, un gobierno de transición en lo que se convoca a nuevas elecciones, o es un gobierno que se va a establecer? ¿Cuánto tiempo va a estar Pedro Sánchez como presidente provisional, digamos, de España? O sea, ¿eso está previsto o no tiene ahorita un tiempo de término su periodo? Bueno, la legislatura llevaba 2 años. Las legislaturas en España, desde que se celebran unas elecciones hasta que hay que votar otra vez, pasan 4 años. Las legislaturas en España duran 4 años y en esta legislatura llevábamos más o menos el ecuador de la legislatura, es decir, aproximadamente 2 años o 2 años y medio, un poco más de 2 años y medio. De manera que a Pedro Sánchez, al nuevo presidente, le quedarían, en el caso de que quisiera agotar toda la legislatura, aproximadamente 1 año y medio
de gobierno. Esto en el caso, repito, de que quisiera agotar toda la legislatura. Se dijo, él mismo, Pedro Sánchez, dijo, para intentar convencer a sus aliados de que la moción de censura tuviera éxito, dijo y prometió que a los pocos meses de él formar gobierno convocaría unas elecciones generales. Está visto que esto no va a ser así, que va a intentar agotar la legislatura con el único objetivo de ganar minutos de televisión y con el único objetivo de aprovechar los presupuestos generales del Estado que ya estaban aprobados por el Partido Popular, que son unos presupuestos que los economistas dicen con carácter expansivo, es decir, son unos presupuestos totalmente ajenos a la crisis y en los que se podía gastar, y de hecho se va a gastar, mucho dinero, muchos millones de euros en cuestiones sociales y cuestiones que beneficiarán mucho, sin duda, la imagen de este gobierno. De manera que todo apunta a que Pedro Sánchez agotará el año y medio que queda de legislatura y luego, dentro de un año y medio, presumiblemente, o al menos es lo que ellos pretenden, con un Pedro Sánchez vigoroso y políticamente musculado, ahora sí acudirá a unas elecciones generales que él gane para poder ya gobernar con un poco más de tranquilidad y sobre todo con un poco de apoyo que el gobierno de Pedro Sánchez, si el anterior del Partido Popular, si el anterior de Macron, lo que quiere es televisión, lo que quiere es imagen y lo que quiere es explotar su propia mercadotecnia política. Y en eso está. Excelente, Rafa, muchas gracias. En un momento retomamos este asunto. Ahora quisiera, si estás de acuerdo, que regresáramos con nuestros compañeros de Argentina, de TV1, y ahondar más en este tema que ahorita está tan en boga, que tratamos hace unos momentos. Quisiera que ahondáramos más en este asunto y preguntarle específicamente al doctor Verdera su opinión sobre estas leyes que el gobierno de Macri está tratando de llevar al Congreso, que puso en el Congreso para su aprobación. Por favor, doctor. Bueno, acá se ratifica, Miguel, lo que es la política clara del nuevo orden mundial. Se ratifica claramente. Uno cabía, si pecaba de ingenuo, y diría, ¿qué tiene que ver el aborto con la situación económica, con un préstamo del Fondo Monetario? Hay que ser muy ingenuo para no ver la relación. Desde un punto de vista de orden natural, una economía está para el servicio del hombre, no el hombre para el servicio de la economía. Esto se vulnera claramente. Yo creo que acá hay una claudicación, estamos ante un cipallaje claro, ante una traición clara, ante una clase dirigente que responde, no tiene la menor autonomía, ha rechazado ya el concepto de soberanía nacional, y estamos ante una clase dirigente que no le importa. Yo creo que hasta quizás se está buscando incentivar el conflicto. No sé hasta dónde va este proyecto, incentivar, no sé hasta dónde va, y los pronósticos que podemos hacer son lamentables. Es cierto que la cuestión de la vida, el aborto, la legalización del aborto, es también indicativo de una claudicación que viene desde arriba, viene desde arriba. Lamentablemente el Vaticano está actuando con un magisterio que yo llamo líquido, y un magisterio de sí, no es sí, no, sino sí, no sé, hagan lo que quieran, en todos los órdenes. Y esto se ve claramente en esto, no hemos tenido una presencia activa de la Iglesia Católica, salvando muy honrosas excepciones, tanto en el marco interno como en el marco internacional. Y estamos viendo claudicaciones que ya no son claudicaciones, son traiciones directas al rol propio de la Iglesia. El rol propio de la Iglesia es muy importante en la argentinidad, es muy importante en los pueblos hispanoamericanos, es muy importante eso que se llama, y no me gusta llamarlo Latinoamérica, pero que se llama Latinoamérica. En concreto, Miguel, sin duda alguna, no sé cómo será la votación que se va a realizar esta noche. Como dijimos en el programa que grabamos hoy, el compromiso del laico, aprovecho para decir que tengo muchísimo apoyo de gente de España, de gente de México, de gente de Colombia, por citar los que estamos involucrados en este proyecto. Me parece magnífico, de intercomunicación y de clarificación hacia la realidad que estamos viviendo. Somos un objetivo claro del nuevo orden mundial. Los pueblos hispanoamericanos son objetivos claros del nuevo orden mundial. Quieren limitar nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque la política del aborto, ellos, por cada
hombre del primer mundo, que nace por cada nacimiento. En el primer mundo tenemos 7 nacimientos en el mundo árabe y tenemos ya 5, estamos en el orden de los 5 nacimientos en Hispanoamérica. Quieren limitar eso, por una cuestión de, hasta diría yo, de aritmética. Es una cuestión que se va potenciando. En concreto, para no abusar del tiempo, la respuesta, yo lo sostengo y lo sostendré siempre siguiendo el más auténtico magisterio de la Iglesia, la respuesta es de orden moral. Estamos ante 2 proyectos que son universales. La Iglesia Católica, su misma definición lo dice, y el nuevo orden mundial. Uno busca invadir y desalojar al otro. Y del otro vemos constantes claudicaciones y traiciones. Vemos algo que es realmente muy preocupante. Y lo más lamentable de todo esto es que los pastores que debían pastorear no pastorean en la sana doctrina. Yo sostengo firmemente que me apoya el Código de Derecho Canónico claramente en el deber y derecho que tengo como laico de exigir de nuestros pastores que nos pastoreen en la sana doctrina, en el auténtico magisterio. No una moral diluida, no una moral que deja de ser objetiva para convertirse en subjetiva, no un misericordiar, una interpretación de la misericordia como perdonar todo, menos a quienes defendemos el orden natural, a quienes defendemos la tradición católica. En concreto, los pueblos hispanoamericanos están pasando una durísima prueba que esto que estamos haciendo nosotros, que parece nada, es mucho. Porque es como dice el Evangelio, claro. Las semillas se tiran. Caen en buen lugar, caen en mal lugar, pero algunas van a fructificar. Y llegará el momento en que habrá que separar la cizaña de la semilla. Cuando llegue ese momento, nosotros, los pueblos hispanoamericanos, tenemos que estar en el lugar del trigo y no en la cizaña. Nos quieren convertir en cizaña. Claro. Lo lamentable son las traiciones. ¿Qué decirte, Miguel? Esto es lo que te puedo decir lo más sintéticamente posible que puedo. Muchas gracias, doctor. Creo que acaba de tocar uno de los temas claves de la razón por la cual estamos haciendo este esfuerzo informativo y lo que motiva tanto a TLV1 como a Grupo Intereconomía, que es descubrir los hilos, ¿no?, que nos llevan a la gente que toma decisiones y que está conduciendo el destino de nuestros países. Si me permiten, ahora quisiera regresar con Rafael Núñez Huesca de Grupo Intereconomía hasta España, y ya que el doctor Verdera, Rafa, puso sobre la mesa el tema de estos perversos intereses que se confabulan en nuestra contra, pues ya nos quedó claro, ¿no?, que también Pedro Sánchez está aliado con lo peor de la política o del escenario político en España, con los defensores de terroristas como de la ETA, con la gente de izquierda radical como Podemos, con los separatistas catalanes. Así que, bueno, de hecho le han llamado a este gobierno, según ha trascendido acá, pues a este lado del mundo, como un gobierno de Frankenstein, ¿no? Es decir, ha conjuntado tal cantidad de fuerzas tan disímbolas, quizá, que probablemente esto va a terminar en un estallido político, me imagino. Yo te quiero mencionar nada más un ejemplo muy concreto. Aquí en México, los partidos de izquierda normalmente son, en su naturaleza, llevan la disolución social y son tan, tan violentos, digamos, que siempre terminan divididos, peleados, siempre terminan enfrentados. Hay un riesgo de que un riesgo para ellos, que en este caso beneficiaría seguramente a España, al interés como nación. Hay un riesgo de que esto suceda con este gobierno que formó Pedro Sánchez, de este Frankenstein que se armó para poder hacerse con el poder. Bueno, es cierto que los apoyos que obtuvo Pedro Sánchez para sacar adelante su moción de censura son absolutamente radicales, heterogéneos entre sí, pero también es cierto que, al contrario de lo que se presumía, el gobierno de Pedro Sánchez es exclusivamente socialista. Son todos designados por el presidente Sánchez. No hay ni un solo ministro que pertenezca a ninguna de estas fuerzas radicales. Las excluyó y no está contando con ellas. ¿Esto qué significa?
que parece que Pedro Sánchez ha aprendido la lección. Estuvo filtreando con alguna de estas fuerzas durante los meses anteriores, pero una vez aupado al gobierno parece no querer saber nada de ellas. Cosa distinta será cuando necesite aprobar alguna ley en el Congreso y sí que precise de los votos de estas fuerzas políticas que sin duda le exigirán algo a cambio. No sabemos qué puede ser, pero teniendo en cuenta la naturaleza de estas fuerzas, comunistas, chavistas, separatistas, incluso filoterroristas, amigos de la banda terrorista ETA, es posible que le exijan algún tipo de contrapartida. Por el momento, una de las ministras, la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, ya está anunciando conversaciones con el presidente regional de Cataluña, el señor Quim Torra, un señor abiertamente racista y supremacista. Y esta señora, al contrario que hizo el Partido Popular, sí que está empezando a tender puentes y vías de diálogo con el golpismo separatista catalán. Esto puede ser, sin duda, algún tipo de contrapartida que le habrían exigido los separatistas a cambio de su apoyo en la moción de censura. En cualquier caso, Miguel, llevamos solo una semana de gobierno y aún es pronto para ver cuáles podrían ser esas contrapartidas. Pero a tenor, repito, de la naturaleza de estas fuerzas políticas, parece que no auguran nada bueno. Porque de hecho, según los guiños, digamos, que ha hecho Pedro Sánchez en esta semana que lleva de gobierno, como tú has señalado, efectivamente ha abierto la puerta para hacer concesiones a los separatistas de Cataluña, a las cuales se había resistido, dentro de todo lo que concedió. A algunas cosas se había resistido Rajoy. Aparentemente se ve, cuando menos desde este lado del Atlántico, que pareciera que Pedro Sánchez sí les va a abrir la puerta a una serie de concesiones, que eso podría poner en riesgo la integridad soberana de España como nación, ¿no? Ha mandado Pedro Sánchez mensajes contradictorios con respecto al problema del separatismo catalán. ¿Por qué? Porque ha designado 2 ministros catalanes, uno que es Josep Borrell, que es el ministro de Asuntos Exteriores, que es un conocido antiseparatista, ha participado en las manifestaciones por la unidad de España en Barcelona y ha dado discursos muy duros y muy críticos contra el separatismo catalán. Por esta parte, en España todo el mundo está tranquilo, pero por otra parte, Pedro Sánchez ha designado otra ministra catalana, de nombre Meritxell Batet, a la que antes me he referido, y esta señora sí que es más partidaria de dialogar con las fuerzas que hace solo 6 meses procuraron un golpe de Estado a la democracia y a la unidad nacional. De manera que el propio Pedro Sánchez parece estar jugando a 2 cartas, a 2 barajas. No sabemos cuál de las 2 almas del Partido Socialista, si la más partidaria de la unidad nacional o la más partidaria de acercarse a los separatismos, cuál de las 2 tendrá éxito. Lo que está claro es que la pugna entre estas 2 almas socialistas va a descubrirse en los próximos días. Muy interesante todo lo que nos comenta Rafa, y no me dejarás mentir, yo creo que efectivamente hay un plan muy bien orquestado para llegar a este punto al que han llevado a España, y estas fuerzas que actúan son las mismas que están ahora en Argentina, como ya escuchaste, queriendo imponer ahora esta nueva derecho, entre comillas, ¿no? de legalizar el aborto. Me gustaría, si me lo permites, que regresemos a Argentina con nuestros compañeros de TV1 para que pues ellos también nos den su óptica sobre esto que estás comentando. Evidentemente, donde hay un plan y fuerzas que están actuando muy coordinadas para implementar esta agenda, y cómo están ellos o cómo lo han estado justificando, así como en el caso de ustedes en España. En Argentina también hay toda una campaña para tratar de justificar esto, que es absolutamente inaceptable. Adelante, compañeros de TV1. Hay un tema que me gustaría aclarar también. El gobierno ha traído el tema a colación del aborto, obviamente por medidas propuestas por el Banco Mundial, cuya propuesta es reducir la pobreza. ¿Cómo se reduce la pobreza? Que era una política del gobierno, era,
en vez de generar empleo, mejor salarios, algo por el estilo, no, es eliminar a los pobres. ¿Cómo se elimina a los pobres? Que los pobres no tengan más hijos. Claro. Entonces la idea es que comience, y una de las muletillas es decir, bueno, los pobres necesitan abortar porque no los dejan abortar, está la libertad femenina, etcétera. Buscan toda la artimaña para explicar que el aborto está pedido por las clases más pobres. Y en realidad hay manifestaciones claras desde las villas de emergencia, las villas miserias, como decimos en la Argentina, donde están superpobladas justamente producto de esta democracia escandalosa que ha estafado al pueblo argentino y que se ha enriquecido a costa de los pobres. Los pobres mismos han dicho que ellos son pro vida, porque de hecho tienen muchísimos hijos. Muy significativo. Lo que no quieren es eso, porque aparte hay planes para fomentar la tenencia de chicos. Eso por un lado. El Congreso trae esa ley ahora para debatir, ha dividido a la sociedad. El mismo Congreso de la Nación, que lo integran 256 bancas, la mitad es pro aborto, la otra mitad no. O digamos, hay un margen de unos 20 diputados que aún no están definidos. Todavía no entendemos qué es lo que tiene que definir la vida o la muerte. Se supone que deberían legislar por la vida. Sin embargo, hay esa disputa. Hoy en Buenos Aires se está llevando lo que se llama una vigilia. Se ha dividido el edificio del Congreso y se ha dividido en dos. De una mitad del Congreso, de las avenidas que va hacia el río, para los proabortistas que quieran manifestarse, con una gran pantalla donde va a ir mostrando lo que cada diputado piensa o vota. Y después, del otro lado del Congreso, de la gran avenida que divide, que es la Avenida de Mayo, para el sur, la ciudad de Buenos Aires, van a estar los pro vida, que van a tener otra pantalla donde van a ver todo el proceso mismo que se está llevando a cabo de opiniones o votos en el Congreso de la Nación. La verdad es que hay indecisos. Todas estas pruebas de manifestaciones, tanto de un lado o del otro, trataban de ser lo suficientemente multitudinarias para poder demostrar a los diputados que voten a favor de uno o del otro. Acá la verdad es que el señor Soros ha invertido más de 18.000 millones de pesos para fomentar el aborto en la Argentina. Tal es así que han habido la creación digamos, se han trasladado a la ciudad de Buenos Aires organizaciones como Parents Planninghood, que es justamente organizaciones proabortistas que mantienen clínicas y que las clínicas han operado en una forma clandestina y que ahora quieren que dejen de ser clandestinas y estén financiadas por el Estado Nacional. Tal es así que no es un tema de un aborto por un tema de violación o de pobreza o no deseado, porque el hijo está mal formado o viene... Un instrumento de dominación. Sino que a la vez esto implica que no solo lo paguen todos, sino que sea libre, gratuito y público. O sea, violentando absolutamente todo, inclusive puniendo a todos los médicos, que muchos se han declarado pro vida y que no van a entrar en el juego del aborto, puniendo hasta 5 años de prisión a los que no cumplan con la ley que implique, en el caso de que salga el aborto, la legalización del aborto, que no cumplan con el deseo o el pedido de aborto de alguno de los pacientes. Por lo tanto, estamos en una situación muy difícil, una crisis moral muy grave, de los cuales, bueno, tenemos que salir adelante y hay que poner el pecho, todos los que son católicos, no católicos, pro vida, todos los que formen parte de este esquema, salir a poner el pecho, y de hecho se han trasladado haciendo una gran vigilia en la ciudad de Buenos Aires hasta el día de la votación, donde, bueno, después se manifestarán. Y por supuesto, desde este canal o desde este medio, llevaremos una gran campaña para denostar a todos los políticos, diputados, senadores que han optado por el aborto. Por lo tanto, vamos a tratar de generar una gran movida mediática, por lo menos desde nuestro sector y por redes sociales, que esos tipos no vuelvan nunca más a la política argentina. Porque si legislan por la muerte, pueden legislar por más pobreza, por más eliminación, por más agudeza y por más entrega del país al capital extranjero. Ahora vamos de regreso contigo, Rafa. Cuéntanos, ¿cuál es la suerte que esperan o que pueda correr
gente, bueno, precisamente esta gente que participó en este golpe de Estado, digamos, para tratar de separar a Cataluña de España, como Puigdemont y todos los que salieron huyendo a otros países, Ana Gabriel, en fin, otras personas que estuvieron involucrados en en propiciar este golpe de Estado. Se prevé una especie como de amnistía que les ofrezca Pedro Sánchez para que puedan regresar a España, o el proceso va a seguir va a seguir su camino, el proceso judicial que está detrás de ellos. El proceso judicial seguirá su camino por la sencilla razón de que los jueces funcionan y trabajan a un ritmo diferente y ajeno al Poder Ejecutivo. La división de poderes en España y en cualquier democracia homologable impide que el Ejecutivo pueda condicionar al Poder Judicial. De manera que por mucho que el gobierno de Pedro Sánchez quisiera interferir, la justicia española seguirá persiguiendo y juzgando a los líderes separatistas golpistas. Cosa diferente es que el Ejecutivo maniobre políticamente para intentar algún tipo de apaño, decimos en España, de algún tipo de acuerdo que, una vez juzgados los líderes separatistas, el gobierno sí, pero solo una vez habiendo sido juzgados, el gobierno tratara de rebajar sus penas de alguna manera que aún no, desde luego no está prevista en las leyes. Sí que podría amnistiarlos. El Poder Ejecutivo tiene la potestad de amnistiar presos. Esto a mí, desde un punto de vista jurídico y democrático, me parece una aberración, pero existe esa posibilidad en España, como en otros muchos países, y está sobre la mesa. Todos sabemos que el socialismo es mucho menos contundente contra el separatismo que es la derecha. Claro. En cualquier caso, Pedro Sánchez, desde luego, no se ha atrevido a verbalizar esta posibilidad, porque sabe que incluso sus propios votantes rechazarían esa posibilidad. En cualquier caso, los presos separatistas aún no han sido juzgados. Los que están en la cárcel lo están con carácter preventivo, por temor a que puedan volver a las andadas, pero aún no hay un juicio. De manera que habrá que esperar mucho tiempo aún para que se haga el juicio y en función de los fallos judiciales el gobierno decida o no, que posiblemente ya este gobierno ni siquiera estará, ni siquiera porque ya, como te decía antes, Miguel, este gobierno tiene una fecha de caducidad que en el más largo de los casos es 1 año y medio. De manera que existe esa posibilidad, los analistas políticos hablan de esa posibilidad, de la posible amnistía, pero por el momento ponerla encima de la mesa. Correcto. Hay un tema que también quisiera comentar, pero al final de cuentas está relacionado con todo esto. Bueno, 2 temas. Uno es, Pedro Sánchez participó en la reunión del grupo Bilderberg, si no mal recuerdo fue el año pasado o hace 2 años, pero no tiene más de este periodo. Ahí es donde se previó que en algún momento dado, en el futuro inmediato, Pedro Sánchez iba a terminar en el gobierno, iba a ser el próximo jefe de gobierno de España. Pues sabemos que en este tipo de reuniones se perfila precisamente a los líderes que se van a incrustar en los gobiernos. ¿Alguien preveía, digamos, que esto iba a suceder, que Pedro Sánchez podía quedar en el gobierno? Y esa es una pregunta. Quiero tocar 2 temas finales, ¿no? El primero es sobre la reunión del grupo Bilderberg, que ahorita está en estos días desarrollándose en Turín. Tengo entendido que participan 2 españoles, no tengo el nombre ahorita a la mano de quiénes son, pero a lo que voy es, en la reunión anterior del grupo Bilderberg, si no mal recuerdo, la del año pasado o la de hace 2 años, 2016, el único español, tengo entendido, que participó, o uno de los pocos españoles que participó, fue precisamente Pedro Sánchez. En ese momento se adivinaba o se preveía que en algún momento del futuro inmediato él iba a terminar en el gobierno, como efectivamente terminó. Sería interesante ver quiénes están ahora participando en la reunión Bilderberg, porque de ahí se puede adelantar cuál va a ser el futuro inmediato para España, ¿no? No sé si tengas algún comentario al respecto. Los españoles que están en esta edición que participan en esta edición de Bilderberg,
son Soraya Sáenz de Santamaría, que fue la vicepresidenta del gobierno hasta hace una semana, la mano derecha de Mariano Rajoy. Es Ana Patricia Botín, que es la presidenta del Banco Santander. Es un banco que además creo que tiene sedes en México. Así es. Es Juan Luis Cebrián, que ha sido hasta hace muy poquito el presidente del grupo mediático más importante de España, el grupo Prisa, un grupo de corte socialdemócrata, de corte izquierdista. Y por último ha sido Albert Rivera, que es la única figura política que este año se ha invitado a Bilderberg. Albert Rivera, recuerdo, es el presidente de Ciudadanos, de la formación centrista, que hasta hace bien poquito se suponía que era el mirlo blanco, la apuesta de Bilderberg para España. Una suerte de Macron, de Emmanuel Macron, pero hispano, ibérico. Si bien es cierto que, como decías, Miguel, Pedro Sánchez estuvo en la reunión de Bilderberg de hace 2 años y también se especulaba con su candidatura a la presidencia del gobierno. Da un perfil muy similar al de Albert Rivera. Son 2 personas jóvenes, son 2 personas preparadas, son 2 personas con sensibilidad socialdemócrata, son 2 personas que al margen de sus dogmas políticos creen en lo que se llama el libre mercado, en la superación de las fronteras, en el globalismo, en diluir en muchos casos los estados nacionales en superestructuras. De manera que tanto Rivera como Sánchez podrían ser perfectamente apuestas de Bilderberg. Ahora ha aparecido la figura de Sánchez y parece que se ha adelantado Albert Rivera, pero tanto uno como otro parecen ser apuestas que encajarían como un molde en lo que pretende Bilderberg para el mundo. Realmente sorprendente, para que sea ingenuo. Estamos ante la dictadura de la democracia. Estamos ante una dictadura clara de la democracia. Y ha señalado algo muy importante. Ojo con la labor de Soros, porque en Irlanda triunfó. Total. Y ahora, ¿qué pasa? La Iglesia Católica, que claudicó en Irlanda, claudicó lamentablemente, lo vimos en el caso de este chico de Dalfi, que lo claudicó lamentablemente, va a recibir al Papa en Dublín para una jornada sobre la familia, y entre uno de los invitados principales está el jesuita James Martin, nombrado por la Santa Sede, por el Papa Francisco, pro lobby gay, y que va a exponer sobre la necesidad de abrir las puertas para todos. Estamos ante una realidad. Ojo, el ejemplo logrado en Irlanda por Soros se ha trasladado a la Argentina. La plata, está empapelado todo, el Congreso, con esta institución que nombraste vos, esa perversa institución, que está, claro, ha invertido qué cantidad de dinero, o sea, ¿de dónde salió? Si, precisamente el presidente Trump le acaba de sacar el apoyo que le da, que Obama le dio económico, se lo acaba de sacar hace meses atrás. Estamos ante una realidad. Pues hay otra realidad que no podemos desconocer, Miguel, que es la absoluta hegemonía que tienen en los medios de comunicación social. Nosotros somos una gota en el océano y molestamos. Ladran, Sancho, señal que hay perros rabiosos que nos quieren morder, a pesar que somos una pequeña gota. No hay que claudicar en esto. Este canal tiene como nombre toda la verdad primero. Y estamos viviendo en una sociedad que rechaza la verdad objetiva. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y tienes verdad. No, no es así. Hay una verdad. Hay una verdad que está más allá de mi propia existencia. Si yo no existiera, esa verdad estaría. Entonces, ante esta realidad, lo que nos cabe a nosotros, como ciudadanos argentinos, como miembros que integramos un Estado que debe buscar el bien común, estamos bien en un Estado que claudica a la soberanía, que claudica al bien común y que busca en última instancia fomentar la cultura de la muerte, como instrumento de dominación económica. O sea que acá no hay casualidades, hay causalidades, Miguel. Y no podemos dejar de lado todos los medios de comunicación, que son corporaciones, ¿no es cierto? Todos nuestros medios de comunicación, el 90% están en manos de sionistas. Por lo tanto, esto implica un bombardeo permanente, 24 horas al día, para que la gente piense pro aborto. Todo es, el tema de los medios de comunicación es un hecho
clarísimo y gravísimo en la Argentina, como ocurre en el mundo entero. Los grandes medios de comunicación están en manos de grandes corporaciones y esas corporaciones buscan ese gobierno único y bajan la línea para que permanentemente estén claudicando ante, ¿no es cierto?, estas políticas. Tal es así que muchos de los conductores que bueno, no son sionistas y que se han manifestado pro vida, los han echado de los canales de televisión. O sea, los que se han declarado pro vida en contra de, no tienen acceso ni siquiera a programas en canales abiertos de televisión, que tienen que recurrir a los medios alternativos como este u otros. O sea que es un tema grave porque es un bombardeo permanente y ahí radica también el mal, ¿no? Los medios grandes de comunicación que están al servicio de los intereses internacionales en contra de los países identitarios. Te doy una pequeña anécdota, Miguel, si me permitís, Juan Manuel. En la Argentina, la farándula, el medio artístico, premia con un premio que se llama Martín Fierro, gran obra de José Hernández, que es sinónimo demostrativo de la argentinidad. Sí. Bueno, como el Quijote. Y como el Quijote, si se levantara Martín Fierro, se encarnara y viniera, yo creo que pasa cuchillo, creo que no hay periodista que se salve. Yo por ahí me tengo que cuidar también. Bueno, en la noche de la entrega de Martín Fierro se manifestaron casi unánimemente todos a favor del aborto. Hasta con pañuelos significativos, el color verde. Bueno, hubo dos excepciones. Un productor del programa que fue más premiado, el Esculapio, el Asiento, sí, que fue más premiado, que se manifestó, salvemos las dos vidas. Y una periodista que también se manifestó. Cuando hubo manifestaciones de adelante a favor, hubo aclamaciones a favor del aborto. Aclamaciones, todos aplaudían forzosamente. Se hizo tal silencio ante esta intervención que ese silencio fue más expresivo que los aullidos que escuchamos. Fue un silencio por la vida de los inocentes, fue un silencio por ese trauma post-aborto de las madres, fue un silencio tan significativo que creo que le salió el tiro por la culata. Pero bueno, estos son los tiempos que vivimos, amigo Miguel. Ustedes en México también tienen lo suyo, en Colombia pasa lo mismo. Así es. En España pasa lo mismo. El último tema que quisiera tratar contigo, Rafa, es la situación política en México. Tú sabes que dentro de 18, 17 días vamos a tener elecciones generales en el país. Se van a renovar congresos y una serie de gobiernos regionales, pero principalmente la presidencia de la República. El que lleva las preferencias, tenemos dos candidatos, digamos, que pueden llamar la atención en España. Uno es precisamente, tenemos nosotros nuestro propio Macron, nuestro Macron en México, que es Ricardo Anaya, y tenemos al candidato de izquierda, que es Andrés Manuel López Obrador. Sobre él quiero enfocarme porque mucha de la gente que rodea a López Obrador, gente de izquierda, ha tenido y ha manifestado abiertamente simpatías por Podemos y se han querido semejar a la formación morada de España, y hay incluso uno de los asesores principales que están guiando, digamos, y dando ideas al candidato López Obrador, es una gente vinculada a la ETA, llegada directamente a España, que estuvo en Venezuela trabajando con el gobierno de Chávez y Maduro y ahora vino a México. Hay un peligro real de que en México se instaure un gobierno de izquierda comunista que pueda empezar a bombear o a financiar nuevamente recursos hacia la izquierda de España, como lo hizo Venezuela cuando tuvo oportunidad de hacerlo, con el riesgo de poner este tipo de partidos como Podemos en una posición de influencia tan grande que, bueno, ya vimos los estragos que ha causado. Hay un riesgo real de que en México pueda llegar un gobierno de estas características que dé un segundo aire, un impulso renovado a las fuerzas de izquierda en España. La pregunta es, yo creo que en España no hay conciencia sobre este peligro inminente que se está cocinando en México y que desde México puede venir un golpe hacia España por estas fuerzas que se pueden alinear
y meter en el costal de la revolución bolivariana a Hispanoamérica completa. No sé hasta qué punto en España haya conciencia de este peligro que se está cocinando desde México. En España, como antes hablábamos, Miguel, los acontecimientos políticos que se están sucediendo son muchos y de mucha envergadura. De manera que yo creo que no se es consciente, más allá de las élites periodísticas e intelectuales, no se es consciente de la revolución que supondría que en el país más grande de Hispanoamérica y en el país con más hispanohablantes del planeta, que es México, se instaurara un gobierno de estas características. Por lo primero que habría que temer y orar es por los mexicanos, claro, que serían los principales afectados. Así es. Y luego por los españoles y el resto de países americanos, porque de tener éxito este tipo de iniciativas de ultraizquierda en un país y en una nación tan enorme como es México, lo primero que procuraría el gobierno mexicano sería exportar la revolución al resto del continente y también al resto del mundo, principalmente a España, por los hilos tan fuertes que nos unen. De manera que a mí, sin entusiasmarme el candidato Anaya, habría que velar porque fuera lo suficientemente fuerte como para frenar esta amenaza bolivariana que se ciñe sobre México, porque no hay que perder de vista que México no es Nicaragua, ni Honduras, ni El Salvador, ni Belice. México es la mayor potencia de América, excluyendo al Canadá y a los Estados Unidos, y el poder político, la herramienta política que supondría esta nueva ideología, tener el poder en México, podría desestabilizar sin ninguna duda al continente. De manera que crucemos los dedos porque fracase. Hace rato comentábamos, incluso en España, porque de hecho tú sabes que España, el principal destino de las inversiones extranjeras es México. Hay unas cifras impresionantes de la cantidad de empresas nuevas que se están abriendo en México provenientes de España, y estas también tendrían un riesgo porque este grupo, esta gente que está queriendo hacerse con el poder en México, ya está hablando también de hacer las mismas políticas de Chávez, ¿no? De expropiaciones de empresas nacionales y extranjeras que se opongan a su régimen. Esto sí también podría tener un impacto tremendo para la economía española. Ojalá que no suceda. El problema de Anaya es que también tiene una alianza con la izquierda que tampoco es garantía de que podamos salvar esta situación. Pues ojalá que este peligro, que también, bueno, nosotros entendemos muy bien, ustedes en Grupo Intereconomía y acá en México, pues que prevemos, ojalá que podamos evitarlo para bien de todo Hispanoamérica, ¿no? No solamente, bueno, de la hispanidad a ambos lados del Atlántico. Ojalá construyamos esa amenaza y seamos capaces de vencerla, Miguel, por el bien de México, por el bien de España y por el bien de toda la hispanidad. Que así sea. Hace rato comentábamos con Rafael Núñez Huesca de Intereconomía sobre la reunión Bilderberg de hace un par de años donde participó Pedro Sánchez. Lo prepararon precisamente, lo metieron en esa reunión para que fuera el siguiente presidente de España. En esta ocasión, en esta reunión de este año, invitan a otro español, que es Albert Rivera, que es probablemente el próximo presidente de España, por eso lo invitan. Pero este comentario va enfocado hacia algo que yo, cuando menos, no tenía conocimiento que se hubiera dado antes. Esta es para mí, es la primera vez que se invita a un alto jerarca de la Iglesia Católica abiertamente a participar en la reunión Bilderberg, que es el actual secretario de Estado Vaticano, a Pietro Parolini, efectivamente. Y yo, bueno, es una especulación, probablemente estamos viendo ahí en él al sucesor de Francisco, un sucesor que no va a llegar con un Francisco muerto, sino probablemente con una renuncia, y vamos a tener quizá en Pietro Parolin al próximo Papa, ¿no?
o cuando menos el próximo jefe del Estado Vaticano, si es que nos metemos en ciertas especulaciones ya de carácter legal o legítimo. Pero aquí veo ya una total y absoluta amalgamiento, matrimonio entre lo que decía el doctor Verder al inicio de este proyecto del nuevo orden mundial, que necesita, para poderse aplicar a nivel mundial, la legitimación de la Iglesia Católica. O sea, mientras la Iglesia Católica como institución no le dé ese aval al proyecto del nuevo orden mundial, va a ser difícil, o si no es que imposible, que se pueda aplicar plenamente. Con la Iglesia teniéndola como el respaldo moral, entre comillas, para que este proyecto se pueda dar, podría avanzar ya sin ningún obstáculo. Tienes toda la razón, Miguel. Fíjate que el Monseñor Parolín es el invitado número 109 de aquel grupo que define el destino de 7.000 millones de personas. Termina la moral de 7.000 millones. Es primera vez que va como invitado oficial del Estado Vaticano. Primera vez. Siempre cuando iban, alguna vez se enmascaraba el asunto, se va como observador. No. Acá se va como invitado especial. Esto tiene que hacerlos meditar, al católico y al no católico. Tiene que hacerlos tomar conciencia. El nuevo orden está destinado claramente a sustituir a aquello de católico que tiene la Iglesia. Es decir, quieren ser universales y va a ser un dominio. Nosotros, desde el punto de vista de la fe, tenemos la revelación, tenemos el Apocalipsis, sabemos cómo va a ser esto, hemos sido advertidos. Lo que sí nos pide, como nos enseñaba el padre Castellani, estimado Miguel, decía que no tenemos que pensar en el triunfo final, va a ser del dueño de la historia, que es Jesucristo. Pero sí que cuando nos presentemos ante Cristo, Dios nos va a pedir, decía el padre Castellani, no los triunfos de la batalla, sino mostrar las cicatrices que tenemos por haber librado esa batalla. Esos son los maestros que tuvimos, y tantos maestros tan buenos, que nos advirtieron proféticamente, o cuasi proféticamente, lo que iba a pasar. Liberalismo, marxismo, nuevo orden mundial. En última instancia, ¿cuál es la concesión estratégica que ha tomado el nuevo orden mundial? De un marxista, Antonio Gramsci. La ha asumido plenamente. Y con todos sus bemoles, la reforma intelectual y moral que proclamaba Gramsci se va. ¿Y qué decía Gramsci? Y aprovecho un minuto más, que mientras se estuvieran los dos pilares en la América hispana, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas Nacionales, no se iba a lograr el triunfo del marxismo. Para lograr eso, hay que lograr que la reforma intelectual y moral de las Fuerzas Armadas en nuestro país han sido totalmente denigradas en su honor, denigradas y eliminadas en una forma, y están pagando por haber luchado y triunfado contra la subversión marxista armada y haber perdido lastimosamente contra el marxismo cultural. Y bueno, y el otro proyecto es la Iglesia, y la Iglesia fue ganada por la teología de la liberación, que fue condenada en su momento por Juan Pablo II, que fue ratificada su condena por el cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, y que ahora tiene los brazos abiertos en el progresismo que impera. Esta reforma intelectual y moral, cambiar cómo se piensa y lograr, porque como pienso, actúo, lograr una ópera, una obra concreta de una manera querida por el nuevo orden, marca esto. Esa es la interpretación de los proyectos económicos, de la traición que tenemos. Entonces, si no hay elementos de contención, ¿cuándo se soluciona un problema, Miguel? Cuando se toma conciencia que es un problema. Acá nos están diciendo que no hay un problema, que este es el camino. Vamos juntos, que yo los voy a conducir a dónde. Así que bueno, tenemos muchos temas que vamos a seguir abordando en los próximos encuentros que tengamos de esta mesa de análisis internacional. Brillante. Miguel, muchísimas gracias. Saludos a Rafael, a toda la audiencia, tanto en México. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Lo mismo. De mi parte, gracias a ustedes. Es un gustazo conocerte y espero que esto sea el comienzo de una amistad, ¿no es cierto?
Así será, doctor, con mucho gusto. Para mí será un honor. Estaremos en comunicación, amigos, compañeros, y bueno, nos veremos en la próxima sesión. Esta fue nuestra mesa de análisis internacional. Agradecemos la presencia de Rafael Núñez Huesca de España, representando a Grupo Intereconomía. Rafa, te agradezco de verdad todos estos minutos que nos has regalado. Nos has dado una claridad de cómo está la situación en España. Vamos a darle seguimiento a todo este asunto. Hay muchas cosas que vamos a estar comentando en las siguientes entregas de esta mesa de análisis internacional, y bueno, pues seguiremos teniendo a Grupo Intereconomía como nuestro punto de referencia sobre las verdades que otros medios están ocultando en España, y que sabemos que Grupo Intereconomía, La Gaceta y todos los medios que están alrededor, pues son los que nos están informando con veracidad de la realidad de España. El placer es mío, Miguel, y no solo hablar contigo, sino con el resto de compañeros, colegas y hermanos de Hispanoamérica. Un saludo desde Madrid. Muchas gracias, Rafa. Estaremos en comunicación y prestos para la siguiente entrega de esta mesa de análisis internacional. Que así sea. Gracias también al doctor Hugo Verdera, de Argentina, conductor del programa El Compromiso con el Laico de TLV1, y al director y fundador del canal TLV1, nuestro querido amigo y compañero Juan Manuel Soaje Pinto. Estamos transmitiendo también desde México. Yo soy Miguel Salinas, director y fundador del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Les agradezco su presencia, su atención, y los esperamos en la próxima.